realmente no hay doctrina más importante que la doctrina de las Sagradas Escrituras, la Biblia. Y solamente la Biblia es nuestra autoridad. Nosotros tenemos como tarea de interpretar las Sagradas Escrituras. Nosotros pues hicimos énfasis en el asunto de que nosotros no estamos buscando más libros de la Biblia, sino cómo predicar los libros de la Biblia que Dios nos ha dado. Y cómo entender, estudiar y profundizarnos en las Sagradas Escrituras. Y es una tarea humanamente, pues, no es posible realmente entender las Escrituras sin el Espíritu de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo para entender la Biblia. No estamos buscando la inspiración, sino la iluminación del Espíritu de Dios para entender la Biblia. Un profesor de Westminster en Filadelfia, que fue el profesor de Teología Sistemática por como unos 40 años allá, el profesor John Murray. Él escribió algo que tengo aquí adelante en mi Biblia. Quien se proponga interpretar y formular la verdad que se nos ha transmitido por revelación carecerá de requisito esencial si no está lleno de la humildad y la iluminación que otorga el Espíritu Santo cuando mora en una persona. Y nosotros pues llegamos a estas doctrinas sobre las Sagradas Escrituras con humildad, porque solamente podemos entender quién es Dios por medio de la revelación que Dios nos ha dado. Uno no puede conocer a alguien aquí sin que esta persona va a abrirse, a hablar de sí mismo. No es posible solamente medir el cuerpo de uno y conocer la persona. Y cuanto más en relación con Dios. Dios es infinito en su majestad. Entonces nosotros llegamos a estas doctrinas con humildad, pidiendo la obra del Espíritu de Dios en nosotros, en nuestras mentes, la iluminación del Espíritu. Anoche, con este énfasis de sola Escritura, ¿cómo es el lema de la Reforma? A ver si todos pueden recordar. ¿Cómo es de 1 de Corintios 4:6? ¿Alguien puede ayudarnos? ¿Cómo es que dice? No ir más allá de lo que está escrito. Podemos hacer bastante más sobre este asunto del apostolado y cómo es el apostolado, como una posición o una doctrina bíblica en un sentido global, como es. Pero vamos a enfocar esta noche en el apostolado, en el Evangelio de Juan. Cristo, que pueden ver allá en sus notas, Cristo es el llamado apóstol. En Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Como apóstol, Jesús representa a Dios el Padre ante la humanidad. Y como sumo sacerdote, Él representa al hombre ante Dios
el Padre. Pues vamos a enfocar entonces ahora en su apostolado en el libro de Juan. Es el enviado de Dios, es decir, su apóstol. La palabra apóstol tiene este trasfondo de ser uno que es enviado. Un embajador es alguien enviado en el nombre de otra persona. Y Cristo es el apóstol del Padre, el enviado del Padre. Y nosotros podemos ver que ha sido comisionado para llevar a cabo las instrucciones de Él que lo envió. Él vino con toda la autoridad de la palabra de Dios, el apóstol del Padre. Ahora, a ver esto, el apóstol es el verbo de Dios desde la eternidad. Primera de Juan 1:1. Podemos ver cómo Él es el verbo eterno. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Jesús es la revelación del Padre. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Y así enfocando en esto, Dios, el unigénito Dios, y esta es una clara afirmación de la deidad de Jesucristo. Solo Dios puede revelarse a sí mismo. Los mejores manuscritos, pues, tienen la palabra theos y no la palabra huios, es decir, los mejores manuscritos de Juan 1:18, ellos tienen la palabra Dios, y no es lo que es tan común en el Evangelio de Juan, la palabra Hijo. Pero tenemos algo aquí sobre la deidad de Cristo. Él es el único Dios engendrado, el único Dios que ha llegado a revelar el Padre. Pues pueden leer algo de esto en sus notas allá. Solo Cristo tiene la capacidad para ser el intérprete de Dios. Nos explica acerca del ser de Dios, lo que es necesario para nuestra salvación y para un conocimiento de su obra en la creación y en la redención. Pues el enviado de Dios con la palabra de Dios es Cristo. Entonces, ahora, a ver esto, encontramos esta realidad en el Evangelio de Juan desde el principio con sus discípulos. Tenemos algo en el primer capítulo muy interesante, esto, que tenemos una comparación o un pasaje que es paralelo. Allá en Génesis, nosotros tenemos esta escalera. Quizás ustedes recuerden cómo es que el sueño de Jacob, ¿cómo fue? Que había los ángeles con el mensaje de Dios subiendo y desciendo así por esta escalera. ¿Y qué tenemos en Juan, el primer capítulo? Tenemos otra vez esta misma comparación, que Cristo es la escalera entre el cielo y la tierra. Es Él quien es el medio de comunicación entre Dios y los hombres. Y Él es el alfa y la omega. Yo soy la primera y la última letra del alfabeto griego, enfatizando que en Cristo no nos falta ni una letra de la revelación de Dios. Él es el enviado con la palabra de Dios para los hombres. Él es el apóstol de Dios el Padre. Y hay en Juan, pues tenemos, como tengo notado allá, dos verbos que por toda esta
el Evangelio de Juan, pues tenemos énfasis en este asunto que Él es el enviado. Y Él es el que envía a sus discípulos con una comisión especial. Hay dos verbos que prácticamente podemos ver que Juan usa estos dos verbos como intercambios. El verbo pempo, que más o menos unos 32 veces encontramos en el Evangelio de Juan, y el verbo apostelo en el griego es unos 28 veces. Entonces unos 60 veces, que es como un verbo de mucha importancia por todo este Evangelio de Juan. Y quiero que ustedes puedan ver esta noche que hay una estructura. Y en esto, que pueden ver allá en sus notas, pues que hay algo interesante, que hay algo que es un paralelismo del apostolado de Jesucristo y sus discípulos como parte de la estructura de la obra maestra de Juan. El papel de Cristo dentro de la historia de la salvación es único. Sin embargo, es paralelo al papel único de los apóstoles en la historia de la salvación. Y yo recuerdo, pues, leyendo Juan en el griego, a ver esta estructura en este bello evangelio. Y aquí está. Pueden verlo así en sus notas. Primero, el apostolado de Jesucristo de parte del Padre. A, B, C. El Padre envió a Jesucristo. Jesucristo hizo las obras del Padre. Y C, Jesucristo habló las palabras del Padre. Y segundo, el apostolado de los apóstoles de parte de Jesucristo. Jesucristo A, envió a los apóstoles. B, los apóstoles hicieron las obras de Jesucristo. Los apóstoles C, hablaron las palabras de Jesucristo. Esto es como la estructura en un sentido de Juan. Muy interesante esto. Leyendo el versículo 20, 21 de Juan, Jesús entonces les dijo otra vez: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Entonces tenemos esto que es el apostolado, que es paralelo. El del Padre, Jesucristo, el apóstol, y los que Cristo ha enviado, los apóstoles de Cristo. Vamos a verlo. He notado bastantes versículos aquí y vamos a leer bastantes de esto para que ustedes puedan realmente sentir algo de esto en el Evangelio de Juan. No es solamente una cosa de los libros de teología, esto sí es algo que viene del libro, que viene del Evangelio, el apostolado de Jesucristo de parte del Padre. El Padre envió a Jesucristo. Puede ir por todo el libro y ver esta verdad muy claramente. El capítulo 3 y 4. 4 versículo 30. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo. Juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo fue enviado por el Padre. El capítulo 6, respondió Jesús y les dijo: esa es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. El versículo 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió.
Versículo 57, como el Padre que vive me envió. El capítulo 6, el capítulo 7, versículo 16. Jesús entonces les respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Y puede ir por todo el libro y ver este énfasis cuántas veces. Es algo muy fuerte por todo el Evangelio de Juan. Leyendo, Él me envió. El versículo 33, entonces Jesús dijo, por un poco más de tiempo estoy con vosotros, después voy al que me envió. El capítulo 8, el que me envió está conmigo. Al final de el versículo 42, sino el que me envió. ¿Por qué tiene tanta énfasis en esto? Porque Él es el apóstol del Padre, enviado por el Padre. El capítulo 11, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Otra vez, ver esto. Vamos a leer parte de la oración de Cristo a su Padre, Juan 17, 23. ¿Alguien nos hace el favor de leer esto para nosotros? Juan 17, 23. ¿Alguien nos hace el favor? Estoy usando la Biblia de las Américas, pero cualquier traducción está bien. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, creo que pueden ver que esto es como parte esencial del Evangelio de Juan. El apostolado de Cristo es parte de la estructura del Evangelio mismo. Su importancia es mostrada por las repetidas veces de decírnoslo. Ahora, ve, Jesucristo hizo las obras del Padre desde el principio. Señales todos allá, que Cristo hizo estas señales, ¿para qué? Para mostrar que Él fue enviado por el Padre. Tiene la autoridad del Padre por estas señales, estas obras. El capítulo 5 dice en el versículo 19, o podemos leer el versículo 36, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. El propósito de los milagros, autenticar la verdad que Cristo fue enviado del Padre. Y podemos ir por todo este libro y ver la realidad que tenemos aquí. El capítulo 11, pues que esta resurrección de Lázaro tenía un propósito para mostrar que Él fue enviado del Padre. Ahora sé, Jesucristo habló las palabras del Padre. Él es la explicación del Padre, de Dios. El capítulo 3, por ejemplo, versículo 34. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios. Pues Él da el Espíritu sin medida. 4:25-26, la mujer samaritana le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Entonces, Él
llegó con el mensaje de Dios como profeta. El capítulo 6, versículo 63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. 7:16. Mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Versículo 18. Busca la gloria del que le envió. Este es verdadero y no hay injusticia en él. Él es quien que tiene la verdad. Él es la verdad. Y nos habla de la verdad de Dios como profeta. El capítulo 8, versículo 6 nos habla así también, el versículo 28, que habló estas cosas como el Padre me enseñó. Es decir, que Él tenía esta íntima relación con el Padre mismo y Él llegó para explicarnos quién es Dios. Él llegó con las palabras de Dios el Padre como el mediador que Dios nos dio como profeta, como el apóstol enviado por Dios. El capítulo 8, el versículo 47, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. El capítulo 14, versículo 10. Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Entonces, quizás solamente leyendo esto del capítulo 17 ahora, los versículos 6 a 8, he manifestado tu nombre, es decir, la revelación de quién es Dios, a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste. Y les recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. El versículo 14, yo les he dado tu palabra. Cristo realmente llegó con la palabra de Dios, con la autenticación, con las obras, los milagros, todas sus obras mostrando que Él fue enviado. Es la autenticación de su apostolado. Cristo, el apóstol del Padre. Dado que Cristo no escribió ningún libro, carta o evangelio, ¿cómo es posible que tenemos la palabra del Padre que Cristo habló? Tenemos los libros, cartas y evangelios de Jesucristo por medio de los apóstoles o la banda apostólica. Nosotros tenemos esto con la autoridad de Cristo mismo. La Biblia no es un manual de teología. Tenemos unos manuales de teología, buenos libros que estamos aquí. La Biblia realmente no es un manual. No es, la respuesta a la pregunta está aquí en tal página, como un manual que los hombres han escrito. La Biblia es la historia de la revelación de Dios sobre su redención del hombre. Y todo esto es en Cristo Jesús. Y nosotros a veces hemos usado la Biblia solamente como un libro respuestas a problemas en la vida
que es mucho, mucho más que esto. Nos da la historia de la salvación que hay en Cristo Jesús. Todo esto nos da el enfoque en Cristo. Otra vez haciendo esto que ni tampoco un tomo de teología sistemática, sino un conjunto de escritos de profetas y apóstoles que nos dan la historia de la salvación en Cristo Jesús. Hay progreso en la revelación de Dios en su historia de la salvación. Entonces, quizás esto es algo en lo cual que no han pensado mucho algunos de ustedes. Pero la Biblia nos da desde el principio de la creación, Génesis 1:1, hasta lo final de Apocalipsis 22:21, nos da esta historia de la obra redentora en Cristo Jesús. Él es, sí, esta semilla prometida. Y Él llega a salvarnos. Y, sí, Señor, traer una salvación para toda la creación. Y los que creen en Él, pues tienen salvación. Y hasta la creación misma, ¿cómo es? Gime. Y hay un gran día que viene cuando por medio del gran Salvador, Redentor, Cristo, vamos a ver una nueva tierra, cielos nuevos, un mundo nuevo. Dios no se equivocó a crear todo esto, pero la caída del hombre ha traído consecuencias en todo el universo. Pero Cristo llegó. Y Él es el enviado de Dios con la palabra de Dios. Y ahora con esto vamos a enfocar unos pocos minutos ahora en el apostolado de los apóstoles de parte de Jesucristo. Pueden ver cómo es paralelo en esto. Pues he escrito aquí que hay concordancia entre todos los libros de la Biblia. Cada uno de los autores tiene su propio vocabulario y estilo. Sin embargo, todos presentan el mismo mensaje, doctrina y verdad de Cristo. Pablo nos habla del apostolado igual como Juan. Leamos en Efesios 2:20, en comparación con Juan, el Apocalipsis, en Apocalipsis 21:14. ¿Alguien nos hace el favor de leer Efesios 2:20? Quizás Manuel puede ayudarnos con esto, por favor. Y por este lado, ¿quién puede leer Apocalipsis 21:14? Con voz así alta que todos pueden oír bien. ¿Quién por este lado? Apocalipsis 21:14. ¿Sí? Sí. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Okay, entonces tenemos nosotros, como hablamos anoche, el fundamento apostólico. Los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento con el fundamento del Antiguo Testamento tenemos lo que es el fundamento de la iglesia. Cristo Jesús es que la piedra angular. Y Él, pues, nos ha dado este fundamento. Y ya el edificio va para arriba, ¿no? Así, pues nosotros parte del templo, cada uno en Cristo Jesús. Y el templo va creciendo en la construcción. Pero ya no podemos poner el fundamento de nuevo. Este es el cuadro. Apocalipsis dice, ¿cómo? 21:14 es. Sí, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Creo que... 14, perdón,
culpa mía, perdón. Es el versículo, sí, por supuesto, con esto nosotros tenemos en el versículo 11 el asunto que Dios sí va a purificar todo este mundo de pecado y hacer un nuevo mundo, cielos nuevos y tierra nueva, con el poder de Cristo, con la segunda venida de Cristo. Pero tenemos también esta referencia al fundamento apostólico por Juan, que dice el versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles, del Cordero. ¿Qué? No, está bien, hasta allá. Ahora quiero leer 2 párrafos de este libro, El Fundamento Apostólico, que hay unos pocos más allá, ¿Don? ¿Todavía hay? Ah, bueno. ¿Y cómo es el precio de ese libro, El Fundamento Apostólico por José Grau? 5 pesos. Y si no tiene los 5, yo creo que hay préstamo allá sin intereses y él está listo. Pero es un libro que deben leer para entender cómo es el apostolado. Grau, el español, pues él ha escrito unos 28 libros en español y creo que unos 9 en catalán. Él vive allá en Barcelona, España, con su señora María. Cristo llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, y a los cuales también llamó apóstoles. Este llamamiento que al principio pudo parecer provisional, se convirtió en algo definitivo y de capital importancia para llevar a cabo los planes salvíficos de Dios. El papel de los apóstoles dentro de la historia de la salvación es único. No tanto porque fueron constituidos recipientes de la revelación, sino porque sobre todo fueron hechos portadores, autorizados de la misma. A ellos quiso ligar Cristo su iglesia para siempre. Ellos son los instrumentos del mensaje de Cristo. Sobre ellos el Señor estableció su iglesia y sobre ellos sigue edificándola. Muchos cristianos, aparte de los 12, fueron también testigos de la revelación cristiana y de sus grandes eventos redentores. Pero solo los apóstoles fueron constituidos instrumentos oficialmente designados y sobrenaturalmente equipados de dicha revelación. En el Antiguo Testamento fue por medio de los profetas que Dios habló a nuestros antepasados. No fue realmente por cada fulano de tal, sino por los escogidos para traer la palabra de Dios. Y tenemos en el Nuevo Testamento, Jesús envió a los apóstoles. Ahora a ver con cuidado, Juan 13, versículo 20, revela el concepto del apostolado. Es imposible aceptar a uno y rechazar al otro. Los dos son inseparables. El apostolado de Cristo de parte de su Padre y el apostolado de los apóstoles de parte de Jesucristo. Hay progreso en la revelación de Dios. Al leer estos versículos, 13, 20 dice: así, de cierto, amén, amén, os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Pueden ver cómo es esto en todas estas palabras de Jesús? Hay algo paralelo. Es como el hebreo tiene esto tanto en el Antiguo Testamento. Tiene una línea así y explica más en una forma paralela en
la próxima oración o la próxima línea. Y es en la misma manera. Juan 17, versículo 18. Como tú, en la misma manera, tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El pensamiento que el Padre ha enviado al Hijo es uno de los pensamientos más destacados de este Evangelio. Al mismo nivel es el apostolado de parte de Cristo de los discípulos escogidos como apóstoles. Entonces, ya el punto B con esto. Vamos llegando. Pablo nos habla así. La segunda carta a los Corintios 12:12. Los apóstoles hicieron las obras, señales de Cristo. Entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Y realmente lo que nosotros tenemos es que Pablo nos habla con su defensa de su apostolado. Él fue alguien que realmente en un sentido podemos decir que él nació fuera del tiempo. Recuerden el pasaje, 1 de Corintios 15. Muy interesante esto. Pues los demás, ellos recibieron un llamamiento de Cristo mismo después de los 40 días aquí en la tierra. No, ellos recibieron este llamamiento después de la resurrección, pero en los días en los cuales que Cristo andaba aquí en la tierra. Ellos fueron llamados personalmente por la boca de Cristo, así con el hombre así en la tierra. Pablo, como un aborto, alguien que nació fuera del tiempo, diferente que los demás apóstoles, él recibió su llamamiento como el último de todos, como dice Pablo en primera carta a los Corintios, el capítulo 15, versículo 8, él es el postrero de todos a recibir este privilegio. Y debemos ver que ya los que dicen que ya he recibido un llamamiento para ser apóstol son mentirosos. Ellos van contra lo que dice la palabra de Dios. Pablo dijo, pues, como el postrero de todos, Cristo me llamó para ser apóstol. Entonces, debemos mirar con cuidado con esto porque creo que hay, aún aquí en la santa tierra de Argentina, unos que dicen que somos apóstoles. De pronto las ideas son exportadas de los Estados Unidos, pero lo siento mucho. Tanto de esta huya y fanatismo ha llegado hasta aquí. Pero es una realidad en lo cual que vivimos. Y nosotros tenemos un privilegio, algo muy rico. ¿Sabe lo que los herejes siempre hacen? Algo interesante. Ellos toman una cosa de la palabra de Dios y hacen énfasis, hincapié en esto, tanto que se niegan otras partes de la Biblia. Y el cristiano, él puede escuchar esto y él sabe, algo no está marchando bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Comienza a estudiar la palabra de Dios. Buscar, ¿cómo es esto? ¿Qué es un apóstol? ¿Cómo es que uno puede probar que es un apóstol? ¿Hay necesidad de apóstoles hoy? Y él va buscando esto en la Biblia. Entonces, el hereje
realmente hace algo para la iglesia, que de nuevo la iglesia tiene que estudiar la palabra de Dios, buscarla, conocer la palabra en una manera profunda. Entonces, nosotros tenemos con esto algo importante de entender cómo es este apostolado. Y el libro de los Hechos, por ejemplo, no es un libro de cuentos y aventuras para repetir. No sé si ustedes tienen esto aquí, pero por ejemplo en México, Colombia, en Nicaragua, Costa Rica, casi siempre quieren repetir en Semana Santa todo lo que pasó en la cruz y todo esto. Así tienen su desfile y todo esto para repetir hasta que ponen a alguien allá en una cruz. Así creen que la vida de Cristo es algo en lo cual que podemos repetir. Debemos entender muy bien que la Biblia nos enseña que la redención de Cristo no es algo que podemos repetir nosotros. Casi resulta ser blasfemia. Solamente Cristo puede morir como el sacrificio por los pecadores como nosotros. Hay una importancia en todo esto, de entender que el libro de los Hechos no es un libro para repetir lo que pasa en ese libro, es parte de la historia de la salvación. ¿Cómo es que Dios llegó así el Espíritu de Dios, mostrando que ya la palabra de Dios no viene solamente en hebreo, sino para todos los lenguajes del mundo? El Evangelio es para todas las naciones. Pues ya no hay que mostrar esto otra vez y otra vez y otra vez, otra vez. Ya es una señal. Si nosotros vamos, yo no sé, si vamos allá a Buenos Aires de acá y pues vamos, ya es San Nicolás. Pues ya pasando San Nicolás no tiene que buscar otra vez esto, porque más allá vamos. No hay que repetir este aviso, que ya la iglesia de Cristo es una iglesia de todas las naciones del mundo. Ya Dios nos ha mostrado esto con poder, hablar en todas estas diferentes lenguas. O podemos pensar en diferentes partes, cómo fue la expansión de la iglesia. Esto no es pensar otra vez, tenemos que probar que tenemos que llevar el Evangelio a todas las naciones. Es una realidad, estamos en esto. Entonces, para entender cómo es este libro de los Hechos, es una historia de la continuación de las obras de Cristo, mostrando que los apóstoles fueron enviados del Señor Jesucristo. Todo lo que hicieron ellos, lo hicieron en el nombre de Jesucristo. Ellos eran apóstoles de Jesucristo. Entonces, ellos fueron enviados por Cristo. B, pues hicieron las obras para autenticar su apostolado. Y C, los apóstoles hablaron, escribieron las palabras de Cristo. Vamos a leer solamente unos pocos versículos, 14-26. Solamente los apóstoles escucharon sus palabras y las recordaron por el Espíritu Santo. Y puede leer estos versículos allá en los capítulos 14, 15, 16 de Juan, cómo el Espíritu Santo fue enviado a ellos con una obra especial. La Biblia no es pues algo que fue dejado solamente para las memorias de estos hombres. Pues me parece que Cristo dijo algo así.
Y otro, pues, pero yo recuerdo quizás algo así. El Espíritu de Dios fue enviado a ellos a recordar lo que ellos escucharon. Ellos, los testigos únicos, los testigos indispensables, escogidos por Cristo mismo, para darnos la palabra de Cristo. Me gusta tanto esto en el capítulo 17, en la oración de Cristo, versículos 18 a 20. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas, escuchen bien, Cristo está orando por todos nosotros. ¿Qué dice? Mas no ruego solamente por estos, los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Eso sí, parte del plan de Dios, el Nuevo Testamento. Sí, desde que ellos escribieron estos libros, ya eran palabra de Dios. Y por medio de la palabra apostólica, todos nosotros hemos llegado a creer en Cristo Jesús. Fue su oración, orando por nosotros, que hemos creído por medio de la palabra apostólica. Cristo enseñó con estas palabras que las futuras generaciones creerían en Él por la palabra apostólica, la palabra de ellos. ¿Cómo sería ello posible? ¿Cómo puede usted en el siglo XXI entrar con una relación con Cristo Jesús? ¿Cómo puede entrar en relación con la palabra de los apóstoles? ¿Cómo pudieron? ¿Cómo podremos? ¿Cómo podrán las generaciones que siguieron a los apóstoles? La solución, los apóstoles solo hablaron, sino que también escribieron el Nuevo Testamento. Estos escritos pronto se esparcieron por todo el mundo, a todas las naciones y a todos los tiempos, hasta el fin del mundo. Esta cita de José Grau siempre capta muy bien nuestra situación ahora. Dice, todavía hoy, los apóstoles están predicando al Cristo resucitado, poderoso para salvar en las iglesias. La presencia física de estos hombres hace 19 siglos que nos dejó, pero su testimonio autorizado permanece. Y este testimonio que en forma de documento apostólico ha llegado hasta nosotros en el Nuevo Testamento. Se ha esparcido por todas partes como instrumento idóneo en las manos del Espíritu Santo para llevar a las almas a una comunión eficaz y redentora con el Padre y con el Hijo. Desde cúmulo de textos y enseñanzas aprendemos que el testimonio de los apóstoles no fue único por lo que respecta a la calidad, sino a su perenidad. Entonces, haciendo énfasis en esto, nosotros debemos apreciar lo que Dios nos ha dado. Es una dimensión divina.
nosotros tenemos aquí la palabra de Dios.